Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Estamos muy contentos de poder volver y estar con ustedes para abrir la Escritura y poder meditar en la profundidad que ella nos da, en el consuelo que ella nos da, en la verdad, en la luz que ella trae a nuestras vidas. Ayer comenzamos una serie hablando del propósito del sufrimiento en la vida del creyente. ¿Cuál es el propósito de sufrir? Si es que hay alguno. ¿Hay un propósito? ¿Detrás de cada sufrimiento hay un propósito? Bueno, eso es lo que queremos estudiar. Hoy vamos a abrir la escritura en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Lo voy a invitar que la abra conmigo, Hebreos capítulo 12, verso 3 en adelante. Ayer, como dije, comenzamos el estudio hablando del propósito del sufrimiento y dijimos que una cosa principalmente extraída del pensamiento de C.S. Lewis, en que él nos dice que el sufrimiento, el dolor, el quebranto es el megáfono por el cual Dios nos habla. Dios nos habla en susurro en medio del bienestar y la prosperidad, pero Él nos habla a gritos en el dolor. Entonces, ¿Dios tiene un propósito con el sufrimiento? Claro que sí. Ayer alcanzamos a ver de los factores, las fuentes desde donde emana el sufrimiento. El primero es el factor humano. Nosotros sufrimos por nuestras propias malas decisiones. Tomamos malas decisiones, vamos a un lugar que no nos conviene, nos unimos con personas que nos dijeron que no nos casáramos y al final termina un matrimonio quebrantado porque desobedecemos, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces el primer factor es el factor humano. El hombre sufre por sus propias malas decisiones. Pero también está el factor humano externo, que es ese factor que indica que nosotros sufrimos por el pecado de otros. Otros tomaron malas decisiones y nos afecta a nosotros directamente. Pecado de otros nos afectan, nos duelen y producen quebranto. Entonces el factor humano es eso, tanto interno como externo. El segundo factor que vimos ayer es el factor demoníaco, en donde podemos leer por la Escritura que Dios permite, Dios aprueba cierta intervención demoníaca en la vida de las personas, enfermedades, quebrantos, etc. Tenemos por lo menos dos ejemplos en la Escritura. El libro completo de Job es el desarrollo de este sufrimiento que Dios permitió, que tenía una fuente demoníaca. Fueron los demonios, fue Satanás mismo que pidió intervenir en la vida de Job. De la misma manera, en la vida de Pedro, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Intervención demoníaca. Demonios intervienen en la vida de creyentes para causarle dolor. Y número 3 es el factor divino. El factor divino, ayer hablábamos de que es Dios interviniendo en la vida de creyentes, Dios usando, Él no es el autor, pero Él usa el sufrimiento y el quebranto en la vida de creyentes. Permite el quebranto, permite el dolor para llamar la atención de los creyentes. Y en este último punto, quiero que estudiemos el propósito divino en los sufrimientos de los hombres, específicamente en la vida de creyentes. Hebreos, entonces, capítulo 12, verso 3 en adelante. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice el autor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. He leído hasta el verso 11 de Hebreos 13. Como creyentes entonces, en medio del dolor y el sufrimiento somos invadidos por preguntas, dudas, que vienen a nosotros inevitablemente, cuestionamientos, preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo más lograré soportar esta adversidad? ¿Tendré la capacidad de soportar el sufrimiento y el dolor? Son preguntas honestas que nacen del corazón de un hombre honesto frente al dolor y el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el dolor? Otra pregunta, ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso el dolor es evidencia de que ya no me amas? ¿De que ya no cuidas mi vida y los detalles de ella? ¿El dolor y el sufrimiento es un indicador de que me rechazas? Tantas preguntas que vienen al corazón del hombre en medio del dolor y el sufrimiento y que parece en vez de apaciguar un poco el dolor, en vez de calmar un poco el sufrimiento, lo aumentan, lo exacerban. Bueno, el autor del libro de los Hebreos nos dice exactamente lo contrario. Él nos dice que el dolor producido por Dios es de alguna manera reflejado en la vida de nuestros padres terrenales. El autor de Hebreos dice que todo buen padre es conocido por corregir a sus hijos. ¿Cuánto más Dios, que es el perfecto Padre? Lo que debe preocuparnos como creyentes no es la presencia del dolor, del sufrimiento, de la disciplina, sino más bien la ausencia de ellos. Cuando un hijo no es disciplinado, cuando no recibe azotes, cuando existe la ausencia de la corrección, es un indicador exactamente no de amor, sino de odio. Y el autor de Hebreos dice que esos son hijos bastardos y no hijos verdaderos. La disciplina, hermanos, el sufrimiento, la corrección, esos momentos oscuros, esos momentos que Dios nos llama a terreno, son una muestra no de odio, no de distanciamiento, no de venganza por nuestros pecados de ninguna manera, sino es todo lo contrario. Es el amor de Dios buscando lo mejor para nosotros. Es el amor de Dios buscando corregir áreas en nuestra vida. Cuando venga sobre usted esa nube, esas dudas que van a saltar a su corazón, que van a venir a su corazón, recuerde, el buen padre es aquel que corrige y disciplina a su hijo, y eso es lo que Dios está haciendo en su vida. Dios es el responsable final, escuche esto, Dios es el responsable final de todo dolor, de todo sufrimiento de sus hijos. ¿Quién está detrás de eso? Finalmente es Dios. Finalmente es Dios. Dios ha determinado usar el sufrimiento para el propósito más alto en la vida de sus hijos. Dios ha escogido
ese camino. Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos y no es por venganza, no es por odio de ninguna manera, no es ensañamiento de ninguna manera, es un propósito mucho más alto. Por esta razón el autor de Hebreos nos insta a dos cosas: a no menospreciar ni a desmayar la disciplina. Pablo, el autor de Hebreos, que como siempre yo digo, desde mi punto de vista es Pablo, usa dos palabras: menospreciar y cansarse. Menospreciar y estar rendidos, desmayar. La palabra menospreciar es un verbo, es el verbo oligorei, en el presente imperativo activo. Recuerde que está precedido de un negativo que quiere decir no menosprecies, no menospreciar. Oligorei, la palabra viene de oligos, que en el griego se usa para hablar de cosas pequeñas, de poco cuidado, significa considerar algo o alguien de poco valor, insignificante, pequeño, menosprecio, tener en poca consideración, menospreciar, oligorei, mirar con ligereza, hacer un análisis descuidado, poco preocupado. Entonces, lo primero que nos dice, puesto que está en el tiempo presente, es que no estén menospreciando, mirando en poco, mirando con poco cuidado, despreocupadamente o considerando esto como muy pequeño, muy insignificante, muy de poco valor. El autor de Hebreos dice: no lleguen a menospreciar la disciplina, la corrección que viene a nuestra vida por medio del sufrimiento. No la miren en menos de ninguna manera. El autor de Hebreos nos dice que esto tal vez se había convertido en un hábito en estos hermanos. Si usted lee la carta, si usted analiza la carta, entenderá que está escrita a un grupo de creyentes que está sufriendo un grado de persecución. Entonces, el autor de Hebreos le dice: no lleguen a menospreciar esto, no lleguen a mirarlo en menos, no lo estén mirando en menos. Y es probable que cuando el autor escribe esta carta, seguramente muchos creyentes están mirando en menos, menospreciando el sufrimiento, degradando el sufrimiento, ¿cierto? Lo están mirando con desdén. Los creyentes deben considerar las pruebas y el sufrimiento como algo de alta estima. Ellos deben de dejar de mirar el sufrimiento y el dolor con desdén, mirarlo en poco. Los creyentes deben recordar que nada, los creyentes deben recordar esta verdad axiomática: nada va a tocar su vida, nada va a venir contra su vida, nada va a llegar y abruptamente va a entrar en su vida sin que el Dios soberano lo permita. Si ha ocurrido es porque el Dios soberano lo ha permitido. Así que las cosas vienen a nuestra vida porque Dios así lo ha permitido. Por tanto, no debemos considerar las pruebas, dolores, sufrimientos como algo fortuito, azaroso, que son conceptos paganos, entre paréntesis. La suerte, el azar, la fortuna, la buena o la mala, son conceptos paganos. Porque nada, verdaderamente nada ocurre en este universo por una causa azarosa, por algo sin importancia o innecesario, por cosas sin sentido. Todo lo que viene a nuestra vida y todo lo que ocurre en este universo, que desde nuestro punto de vista sea bueno o sea malo, nada ocurre sin que el Dios soberano lo permita. Así que lo primero que dice el autor de Hebreos: no menosprecies, no mires en menos, no mires con desdén, no estés mirando superficialmente. Eso es lo primero. Si usted está pasando por un momento difícil, por una prueba, no lo mire como algo malo finalmente, porque
Dios lo ha permitido y tiene un propósito. Lo segundo que dice el autor de Hebreos es que no desmayes. No desmayes. Es la palabra griega eclúo, no desmayes. También en el presente imperativo medio, no desmayes. La palabra quiere decir estar cansado, exhausto, soltar la cuerda por el cansancio. Eso es lo que quiere decir esta palabra. La palabra entonces también la podemos traducir como desistir o abandonar. Si el creyente olvida, si el creyente saca sus ojos de la eternidad, si el creyente saca sus ojos del carácter y naturaleza de Dios, si el creyente saca sus ojos de la soberanía de Dios, entonces él será un candidato a abandonar, estar cansado, exhausto, no perseverar, no seguir adelante, soltar la cuerda. Si el creyente olvida que detrás de todo está Dios, está su Padre amoroso, entonces claro, la dificultad, el dolor y el sufrimiento tomarán el protagonismo y el primer lugar y se convertirán en su todo, y el creyente vivirá en función del dolor y el sufrimiento. Pero lo que el autor de Hebreos es precisamente todo lo contrario. No desmayes, no te canses, no tires la esponja, sigue. Dios está detrás de esto. Nuestro Dios está detrás del sufrimiento, Dios está detrás del dolor, y de hecho nosotros leemos en el libro de los Hebreos muchos versículos que nos instan a seguir adelante este camino de fe. Y ahí está el famoso capítulo 11 que nos habla precisamente de los héroes de la fe. Ellos que siguieron adelante, que continuaron su camino, que siguieron paso a paso en medio de esta persecución. Ellos siguieron sin abandonar, sin claudicar, sin soltar la cuerda. Los ejemplos que nos da el libro de Hebreos es a perseverar, a seguir adelante. No nos cansemos. Pongamos los ojos en la eternidad. El sufrimiento ha venido a nosotros por encargo divino, por encargo soberano. Dios ha permitido, y cada prueba, cada situación, cada sufrimiento está hecho a su medida. Dios jamás le dará algo que sea incapaz de su parte de soportar. Dios no le dará algo que usted no pueda soportar, porque juntamente con el dolor y el sufrimiento, también Dios le dará la escapatoria, la salida, el apoyo, la fuerza para ese momento difícil. Y no estoy minimizando el dolor, el sufrimiento de ninguna manera. No estoy mirando en menos su dolor, porque cada uno está inmerso y el dolor, como lo sabemos, es subjetivo. El mismo acontecimiento no causa el mismo dolor en las personas, porque no todos somos iguales. Entonces, no llegues a cansarte, no llegues al desmayo. Sigue adelante. Somos disciplinados, somos corregidos. Dios permite el dolor y el sufrimiento porque somos hijos. Recuerde que a los bastardos un padre no lo corrige, sino que corrige a sus hijos. Dios corrige a sus hijos. Nuestro Dios está buscando algo mejor con nuestro sufrimiento. Y alguien puede decir, ¿qué mejor? Que crezcamos en esperanza, que crezcamos en gozo, que crezcamos en gratitud, que crezcamos en perseverancia, en seguir adelante, continuando. El sufrimiento es un regalo para nosotros, viene envuelto en un regalo, en papel de regalo, porque finalmente nos hará bien a nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos, lo agradecemos mucho. Siempre agradecemos sus saludos, sus muestras de ánimo y confianza. Muchas gracias por eso. También muchas gracias a ustedes que comparten estos devocionales con otros. Eso también lo agradecemos. Muchas gracias. Mañana seguimos estudiando el sufrimiento, el papel del sufrimiento en la vida del creyente.